Muy buenos días, licenciada Karina. Somos el grupo número 9, conformado por Ruth Paulina Paqui, mi persona Jennifer Gutiérrez, Angie Marisol, Yesenia Maribel Carmona y Marixa Jiménez. El tema en el que vamos a abordar el día de hoy es técnicas de participación oral individual. Para comenzar, vamos a leer una pequeña introducción. Nos dice que las presentaciones orales son una herramienta fundamental para comunicar ideas de forma efectiva. Existen diversas técnicas, tanto individuales como colectivas, que facilitan este proceso. La elección de la técnica adecuada depende del objetivo, del tema y del público, permitiendo una comunicación fluida adaptada a cada situación. Tenemos las técnicas de participación oral individual, la charla, el discurso y la conferencia. En cuanto a la charla, tenemos la definición, características, organización y recomendaciones. Charla, definición. Es una reunión donde un expositor comparte información y dialoga con el público. Una característica que es informal, como el tono de conversación, el público puede interrumpir para hacer preguntas. La organización. En algunos casos, la charla no requiere presentación escrita, ya que el público puede guiarla con las preguntas. Recomendación. Esta técnica es adecuada cuando se trata de grupos pequeños en que se facilita la participación del público. El discurso. Presentar información formal y directa, plantear datos especializados, identificar problemas. Es formal, no deben utilizarse ayudas audiovisuales, los gestos deben ser significativos. En cuanto a la organización, nos dice que la introducción debe reunir tres condiciones: captar la atención, asegurar el favor y el respeto hacia el orador, preparar el auditorio. En recomendaciones nos dice que el tema o la ocasión, formulando una pregunta retórica, presentando una declaración sorprendente. En la conferencia nos dice que la reunión de personas que escuchan frente a frente la información que otra proporciona. En cuanto a la técnica formal, nos dice que la comunicación durante la exposición se da en un solo sentido. El expositor puede desplazarse por el estado. Organización requiere de presentación por parte del expositor. Se inicia saludando brevemente al auditorio. Recomendaciones: los asistentes no tienen suficiente información o experiencia con respecto a determinados temas. En cuanto a las técnicas de participación oral colectiva, tenemos el diálogo, la entrevista y la discusión. Definición. eh, el diálogo nos dice que es una conversación que realizan dos personas capacitadoras de un tema ante un grupo. Puede adoptar la forma de una conversación sencilla o completa. En cuanto a lo que es la entrevista, es una forma de comunicación oral de persona a persona o puede ser con varias a la vez que requiera la presencia física de los participantes. La discusión es un intercambio de cara a cara entre personas que poseen un interés común para discutir un tema y así resolver un problema o tomar una decisión. En cuanto a la organización del diálogo, de comunicación oral, se nombra un coordinador y un secretario para que registre las ideas más importantes y las conclusiones. En cuanto a la entrevista, su organización es el periodista busca información de interés público, laboral, evalúa un candidato para un trabajo. Cuanto a la organización de la discusión, tenemos técnicas de comunicación oral, se nombra y un coordinador y un secretario para que así registre las ideas más importantes y las conclusiones. Las características del diálogo son, es espontánea, se emplea el lenguaje coloquial, se utiliza especialmente para tratar temas
de la vida cotidiana, juegos, pasatiempos, sucesiones importantes, obras, etcétera. Ya en cuanto a, a la característica de la entrevista, tenemos que los temas no suelen ser ocasionales. El fin es obtener información sobre algún asunto de interés y la discusión, su característica es cooperativa, dinámica, puede haber cambio de opinión, decisiones se toman por acuerdo o consenso. Cuanto a las recomendaciones, tenemos escuchar con atención, así evitar interrupciones y expresar ideas con claridad y amabilidad, ayuda a construir una comunicación más efectiva y relaciones más positivas. Las recomendaciones de la entrevista es preparar con anticipación las preguntas, alentar al entrevistador para que hable, resumir y reflejar los sentimientos expresados por el interlocutor. En cuanto a las recomendaciones de la discusión, cuando se quiere sopesar alternativas de solucionar con respecto a un problema o un tema determinado. Técnicas de participación oral colectiva. Tenemos el debate, mesa redonda y Simpson. En debate, definición. Es una controversia oral entre varias personas para demostrar la superioridad de unos puntos de vista sobre otros. Organización del debate. El coordinador, en algunos casos denominado presidente, controla el desarrollo, tiempo de exposición, orden de la misma, temas y subtemas por debatir. Características del debate. Competitivo, estadístico. Generalmente las personas sostienen su punto de vista hasta el final. Recomendación de un debate. Conocimiento técnico considerable, el método empleado así como un completo entendimiento del asunto considerado. Definición de mesa redonda. Exposición de diversos puntos de vista sobre un tema determinado por parte de varios especialistas. Organización de mesa redonda. El moderador hace una reunión previa con los expertos para coordinar el desarrollo, tiempo y orden de exposición, temas y subtemas para considerar. Características de mesa redonda. El número de expositores generalmente es de 3 a 6, pero puede variarse. Recomendaciones de mesa redonda. Además de la reunión previa, es conveniente que los miembros se reúnan para intercambiar ideas unos minutos antes de comenzar la mesa redonda. Definición de Simpson. Desarrollo de diferentes aspectos de un mismo tema o problema en forma sucesiva ante un grupo por parte de un equipo de expertos. Organización de Simpson. Elegido el tema, el organizador selecciona los expositores apropiados. Características de Simpson. Los expositores pueden ser de 3 a 6. Cada expositor debe enfocar un aspecto que corresponda a su especialidad. Recomendaciones de Simpson. Finalizadas las exposiciones, el coordinador debe hacer un breve resumen o síntesis de las principales ideas expuestas. Técnicas de participación oral colectiva. Tenemos panel, foro y PIGI 66. Definición del panel. Grupo de individuos competente y representativo de tendencias, opiniones y partidos diversos. Características del panel. Corriente de comunicación entre un pequeño grupo muy comprometido y un grupo grande cuya actividad es ilimitada. Organización del panel. Lo que discuten reunidos alrededor de una mesa bajo la conducción de un coordinador. Recomendaciones del panel. Los paneles tienden a ser especialmente adecuados para situaciones de estudio y aprendizaje de un tema o una problemática. Definición de foro. Grupo que discute un tema hecho o problema conducido por un moderador o coordinador. Características del foro. Libre de expresión de ideas y opiniones de todos los integrantes. Organización de foro.
El coordinador inicia el foro explicando con precisión cuál es el problema para discutir. Recomendaciones. Puede construir también la parte final de una mesa redonda, simposio, etc. Definición de PI 66. Consiste en dividir un grupo grande en otros más pequeños con el fin de facilitar la discusión. Características. Alienta la división del trabajo y la responsabilidad, asegura la identificación individual con el problema que se trata. Organización. Explicar el procedimiento a todo el grupo, hacer división del grupo numerado a los participantes. Recomendaciones para despertar la intervención subsiguientes a otros grupos de presentación. Técnicas de participación oral colectiva. Juicio educativo. Definición. Forma de discusión oral en la cual se trata de inculpar o librar la pena de un individuo o entidad que se acusa ante la ley. Seminario. Grupo que investiga o estudia intensivamente un tema en sesiones planificadas recurriendo fuentes originales de información. Congreso, una función de experiencia o opiniones entre un grupo de personas muy calificadas en un determinado campo entre gentes capaces. Características, semejante a un juicio personal con las características de la moralidad y publicidad. Seminario. Los miembros tienen intereses comunes. El tema exige la investigación o búsqueda específica en varias fuentes. Congreso. Se tratan temas muy específicos y disciplinarios. Los participantes se distinguen por representación. Organización. Se selecciona un grupo de participantes y asignan los siguientes paneles. Un juez que elige el juicio, fiscales, abogados de defensa. Seminario. Cada grupo asigna su director para coordinar las tareas y un secretario que toma las conclusiones principales y finales. Congreso. Comisiones conjuntas de personas encargadas por una corporación o autoridad para entender en algún asunto. Recomendaciones. Al escoger los participantes debe hacer representación de las diferentes tendencias de discusión. Seminario. Los distintos grupos pueden trabajar sobre aspectos diversos de un tema. En tal caso, los miembros se agrupan según sus preferencias. Congreso. Aprovechan estos espacios para aprender, compartir ideas, hacer preguntas y establecer contactos. Enriquece la experiencia y fortalece tanto el conocimiento personal como el trabajo en equipo. Como último tenemos lo que son las conclusiones, que nos dice que el diálogo y la entrevista son formas esenciales de comunicación que nos permite intercambiar ideas, comprender a los demás y obtener información valiosa. Mientras que el diálogo promueve la interacción espontánea y el entendimiento mutuo. La entrevista se basa en una estructura definida con un objetivo específico. Ambos requieren habilidades como la escucha activa, el respeto y la claridad en la exposición. Desarrollar estas habilidades fortalece nuestras relaciones personales, académicas y profesionales. Esto sería en cuanto a lo que son las técnicas de participación oral individual y muchas gracias por su atención.